Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos. Declaro formalmente abierta la sesión ordinaria de la Comisión de los Derechos Humanos del Honorable Ayuntamiento. En consecuencia, se inició la presente reunión, siendo las 12:04 del día 20 de abril del año en curso. No vino el día de hoy nadie de la Procuraduría, ¿verdad? Secretario no. Pero vino el secretario. Bueno. El secretario del ayuntamiento. Le damos la bienvenida aquí al secretario del ayuntamiento, que el día de hoy nos hace el honor de acompañarnos a esta comisión. Como primer punto, le solicito al secretario realice el pase de lista y declare la existencia del quórum. Por favor, secretario. Con mucho gusto, señor presidente. Muy buenas tardes, tengan todos compañeros. Procedo a hacer el pase de lista. Regidor Óscar Antonio Cabrera Morón. Presente. Gracias, presidente. Regidora Ofelia Calleja Villalobos. Presente. Gracias, regidora. Regidor J. Ramón Hernández Hernández. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes, regidor. Y el de la voz, Hildeberto Moreno. Presente, señor presidente. Tenemos la asistencia de 4 integrantes de esta comisión. Tenemos quórum legal para sesionar. Gracias, secretario. También le solicito de una vez dar el orden del día, leer el orden del día y someterlo a consideración de los presentes, por favor. Con gusto. 1. Apertura de la sesión. 2. Lista de presentes, declaración de quórum, lectura y en su caso aprobación del orden del día. 3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 23 de febrero del 2023. 4. Avances en la implementación de buenas prácticas de la norma oficial mexicana NMXR 025-2015 en igualdad laboral y no discriminación. 5. Informes de seguimiento a las recomendaciones sobre derechos humanos. 6. Asuntos generales. ¿Alguno de los integrantes tiene algún comentario respecto a este orden del día? Sin comentario. Muy bien. Los que estén por la afirmativa del orden del día propuesto, sírvanse a manifestarlo levantando su mano, por favor. Señor presidente, el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretario. Pregunto a los integrantes de la comisión si desean escribir algún asunto de carácter general, porque le solicito a cada uno de los ediles mencione su nombre y el tema a registrar. En caso de no presentar asuntos, favor de manifestarlo, escuchar su nombre. Regidor Hildeberto Moreno Fava. Sin asunto, presidente. Gracias. Regidora Ofelia Calleja. Sin asunto, gracias. Gracias. Regidor Ramón Hernández Hernández. Sin asunto, presidente. Gracias. El de la voz, sin asunto. En el siguiente punto del orden del día, que es el tercero, se encuentra la lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 23 de febrero de 2023. En virtud de que la misma fue enviada con la convocatoria de la presente sesión, se instruye al secretario emitir su lectura y someterla a consideración de los presentes. Por favor, secretario. Con gusto, los que estén por la afirmativa del contenido de esta acta, sírvanse a manifestarlo levantando su mano, por favor. Gracias, señor presidente. El acta ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretario. Y pasamos ahora sí a los asuntos de la comisión. Y en el siguiente punto se encuentran los avances en la implementación de las normas de buenas prácticas de la norma mexicana NMXR 025 SCFI 2015, que es en igualdad laboral y no discriminación, por lo que les damos el uso de la voz al personal de la Dirección General de Desarrollo Institucional. Buenas tardes a todos, todas. Buenas En tardes. nombre de la licenciada Verónica Teresa Gutiérrez, le ofrezco una disculpa. Ella por cuestiones de agenda no está presente y bueno, me envió su representación, por lo cual, sin mayor preámbulo, con permiso de ustedes, vamos a dar inicio a la presentación del informe correspondiente. Gracias, licenciada. Buenas tardes a todos. Empezamos con el informe en el avance de actividades de implementación de la norma 025 en igualdad laboral y no discriminación correspondientes al plan de trabajo del año 2023. El informe que se presenta corresponde al mes de febrero y abril. La primera actividad es designación de la persona responsable de la implementación de política y de los objetivos, de acuerdo a los requisitos críticos que presenta la siguiente. Gracias. De acuerdo a los requisitos críticos que establece la norma 025, debe de haber una designación de la persona responsable de la implementación de la política y de los objetivos. Esta designación por parte de la presidenta municipal, la maestra Alejandra Gutiérrez Campos,
fue otorgada el día 16 de febrero a la licenciada Verónica Teresa Gutiérrez Campos, directora general de Desarrollo Institucional, como responsable de la implementación de la política y sus objetivos basados en la norma mexicana NMX 0025 SCFI 2015 en igualdad laboral y no discriminación en la administración pública municipal centralizada. Con esto quiere decir que la licenciada Verónica pues es la responsable de que se lleve a cabo la implementación de las buenas prácticas conforme a la norma. El siguiente punto de informe es el desarrollo de la página web accesible. También uno de los requisitos críticos que pide la norma 025 es contar con una página web accesible, es decir, que tenga un menú donde se incorpore el menú donde pueda ser accesible para todas las personas que lo consulten. En este caso se tiene un cronograma del proyecto para llevar a cabo este desarrollo dentro de la página web del municipio durante el año 2023. El primer punto es la autorización de parte de Comunicación Social para agregar este menú de accesibilidad a la página. Durante el mes de marzo, la licenciada Verónica, directora general de Desarrollo Institucional, solicitó atentamente a la Dirección General de Comunicación Social que se incluyera este menú de accesibilidad en la página web. La Dirección General de Comunicación Social dio el visto bueno y informó a la Dirección de Tecnologías de la Información que procediera a incluir este menú de accesibilidad. Ahorita, durante el mes de abril hasta el mes de junio, se llevará a cabo el desarrollo de incluir el menú, que es, similar al que se han tenido oportunidad de revisar las páginas de gobierno del Estado, que ya están certificados, que tienen precisamente un iconito de una persona en silla de ruedas. Uno tiene acceso a ellos y, pues ya da este menú de accesibilidad, entonces es lo que se va a presentar también para la página web del municipio de Geneo, para tener concluido el proyecto en el mes de agosto-septiembre, ya que tenemos con esta ley. El siguiente, la página web tiene que tener información más fácil de usar para que las personas con discapacidad les proporcione un texto equivalente para que todo elemento no textual que no se pueda leer, ya sea con imágenes, representaciones gráficas, sonidos, puedan tener este acceso a la información que se encuentra en la página web del municipio. Se utilice un lenguaje apropiado, más claro y simple con el contenido del sitio y que el usuario pueda escuchar automáticamente lo que se encuentre en ese momento visualizado. Se han tenido reuniones de trabajo precisamente para darle seguimiento a estas secciones. El tercer punto es difusión de la política de igualdad laboral y no discriminación. Como se ha venido haciendo, se continúa con la difusión al interior de la presidencia de la administración municipal, tanto centralizada como descentralizada, de la difusión de la política que ya se ha llevado a cabo en el mes de marzo, se tiene programado en el mes de abril y así cada mes seguir para que no se nos olvide. Difusión del manual tenerla presente. El siguiente punto, difusión del manual de lenguaje incluyente, nuevo, sexista y accesible, pues también se tiene programado, se continúa con la difusión al igual que la política y esto se hace de forma mensual. El quinto punto es el taller de introducción a la lengua de señas mexicana para servidores públicos municipales. Este es un tema de capacitación que se incluyó este año en el plan de trabajo, precisamente que se deriva para poder dar una mejor atención. Entonces, este año, durante el año 2023 y 2024 se van a capacitar a 1.023 servidores públicos. Se hizo una convocatoria con todas las direcciones centralizadas y las entidades para que nos dijeran el personal que tenía contacto con la ciudadanía y pudieran tomar este taller de capacitación que es impartido por el DIF. El DIF municipal nos apoya en hacer esta impartición del taller. Entonces, se tiene 1023, para este año proyectado 600. La distribución estamos hablando más o menos 50% de dependencias centralizadas y 50% de personal, servidores públicos de las entidades. Durante este año ya se han llevado a cabo 4 talleres. En el mes de febrero se llevaron 2 con la participación de 76 personas y en el mes de marzo se llevan 2 talleres también con 52 personas. Se tienen programados en el mes de abril
también 2 talleres por mes hasta el mes de noviembre para cumplir con la meta establecida. En total al mes de marzo se llevan 128 personas capacitadas. Bueno, el día de ayer fue el otro taller, pero bueno, pues ya no se incluyó en este. El segundo taller que se tiene considerado para este año es el de Compartiendo la Inclusión, que ya se ha llevado a cabo desde el año pasado, y la meta para capacitar a servidores públicos son 671, y estos talleres empiezan en el mes de mayo y van a concluir en el mes de septiembre. Estos también son impartidos por el DIF estatal, por el DIF municipal. Cabe destacar que bueno, pues ellos son los que están ahorita con el tema y tienen toda la disposición para poder implementar. El siguiente punto es que se tuvo una reunión de trabajo con los enlaces de las dependencias para presentarles precisamente las acciones que se vayan a llevar a cabo durante el año 2023, esto en cumplimiento a los requisitos que hacen falta para tener el 100% de la cobertura que nos pide la norma. Entonces se tuvo una reunión en el mes de marzo con los enlaces para presentarles las actividades que se tienen que realizar, los tiempos y darles seguimiento precisamente a estas acciones. Y el siguiente punto es la guía práctica del lenguaje incluyente no sexista y accesible. Se está trabajando conjuntamente con la Dirección General de Comunicación Social. Ya está el manual, pero se busca que esté esta guía práctica, que al igual que como se va a tener en la página web esta accesibilidad, pues también se tenga esta guía, este manual de forma práctica, donde pueda tenerse disponible para todo tipo de discapacidad de las personas que lo quieran consultar. Entonces se han tenido reuniones con ellos para precisamente dar avances. Se tiene programado que en los siguientes meses ya se cuente con esta guía práctica, también de forma que se pueda tener visual, de forma auditiva y para atender cualquier tipo de discapacidad que se presente. Al momento serían todos los avances que se tienen en las acciones del plan de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. ¿Alguno de los integrantes de esta comisión tiene algún comentario? Adelante, secretario. Gracias por la información, es muy valiosa. Es importantísimo que los compañeros de la administración pública se capaciten en estos temas. Felicidades, yo creo que sobre todo los funcionarios públicos que tienen contacto directo con el personal, la ciudadanía, el público. Creo que es importantísimo esto. Veo que ahorita en el reporte que nos dieron es un poquito más encauzado para personas que tengan alguna discapacidad auditiva. No, está auditiva, visual. Ajá. Se está particularizando como en esta suite también de movilidad. Okay. ¿Sí? Pero son etapas que hay que cubrir. Precisamente por ello no se ha logrado un avance mayor, porque no es como sencillo. Por ejemplo, habrá personas pendientes que al tocar en la página o tener acceso a ella por algún medio, con algún icono puedan escuchar, que alguien lea, digamos, como un audiolibro, que lea la guía práctica, que lea el manual o lo que le interese. Y en el caso de los que tienen algún problema auditivo, pues configuras visual, pues estará visual auditivo al menos, y si en algún momento logramos terminar esto, a lo mejor hasta tener documentado en lenguaje braille para alguna persona que quiera tener el documento sin que tenga que acudir a un mecanismo electrónico, a un dispositivo. Bien, eso es de la página, pero no era mi pregunta. Mi pregunta es, ahorita estoy viendo que hay situaciones para un tipo de discapacidad que están aquí en la página y también con los lenguajes de señas. La pregunta es si hay algún protocolo de atención cuando se identifica una persona que tenga alguna discapacidad. Por ejemplo, llega un usuario, notamos, es notable su discapacidad porque viene en muletas, en silla de ruedas, porque viene con un bastón.
fuera de esto presentado, ¿hay algún protocolo, algún manual, alguna consideración que se tenga proyectada para este año para poder atenderlo? Sí, está incluido, bueno, algunos centros de atención de la presencia municipal participan en un programa que se llama Programa Más, a lo mejor ya lo han escuchado, mejor Sí. Atención y Servicio de Gobierno del Estado. Ellos este año están solicitando que dentro del protocolo de atención se incluya esta parte de cómo atender a las personas con cualquier tipo de discapacidad. Entonces, son una de las actividades que se van a implementar en estos 6 centros de atención que están inscritos en el programa de este año. Y ahí en ese protocolo especifica cómo debería de ser pues la atención de acuerdo también a lo que establece el INBUDIS, que ellos tienen toda una ley y tienen todo un reglamento y un protocolo para atender. Entonces se está retomando de ahí para que se pueda incluir. Entonces sí está considerado, de momento pues no en todos los centros de atención, pero iniciaremos con estos 6 centros de atención que están inscritos en el programa. Bien. Mi solicitud directamente así para ustedes sería que busquemos tener un convenio ahí con el Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad, y que también, además de la NOM 025 que están mencionando, podamos visualizar alguna capacitación, sobre todo para las personas, los funcionarios públicos que tienen contacto directo con los ciudadanos. Lo vemos aquí muy frecuentemente en el Miércoles Ciudadano o en mi barrio Hablar, que sepan cómo actuar cuando llega una persona con discapacidad, porque hay muchos tipos de discapacidad. Entonces, sobre todo ellos que tienen un contacto directo, que nos puedan saber cómo atenderlos. Esa sería mi petición para desarrollo institucional, por favor. Claro que sí, como no, me llevo anotado el tema y lo empezamos a trabajar, esperando que en la siguiente sesión podamos tener un avance de eso. Le agradezco. Gracias. Creo Adelante, que, gracias, señora. presidente. Creo que, no creo, estoy segura que incluso el DIF trabaja esta parte en protocolos y en reglamentos y todo esto para las personas con capacidades diferentes. Eso sería, trabajar con ellos en esta parte, porque sí lo tiene muy, muy específico y muy marcado y todo, porque bueno, son los primeros que atienden a estas personas. Y creo, al menos en lo personal, cuando llega una persona así, sí lo canalizo a DIF, porque sé que es ellos ahí le dan el trato correcto, ¿no? El trato que debe de ser. Gracias. Sí. Gracias, Sí. regidora. Adelante, regidor Romín. La palabra. Adelante. Gracias, buenas tardes nuevamente, gracias presidente. Bueno, primeramente es agradecer la presentación, de veras bien, muy clara, una didáctica bien entendible y de veras el reconocimiento, la felicitación a todo el equipo, por supuesto. Y bueno, pues, vemos que es un trabajo que no se ve como la obra pública, pero que se tiene que obviamente que reflejar primeramente en el trato, en el comportamiento al interior del servidor público, en el clima laboral, todo, obviamente para poder reflejarse en la atención del propio ciudadano. Ahí es donde se va a reflejar, por supuesto. He entendido que todo este tema es al interior, de los servidores públicos. Ya habrá otras dependencias que obviamente estarán atendiendo, por supuesto, al ciudadano. Y bueno, veo, y qué bueno, lo felicito que estén ya integrados al programa de atención y servicio. A mí se me hace que son pocas para ser León, y con tantas prácticas exitosas que tenemos aquí, que presumir de los buenos resultados que estamos teniendo como gobierno. A mí se me hace que son pocas oficinas de atención. Yo sí pediría que revisara y ver la posibilidad de poder, sobre todo en el tema, ¿no?, del que estamos hablando, ¿sí? Y bueno, pues también a mí sí me gustaría conocer también por ese protocolo. En el miércoles ciudadano tenemos ciudadanos, y yo he pedido ver la posibilidad de poder tener también un centro de atención, porque sí veo que viene gente, como bien lo dice el regidor, viene gente al miércoles ciudadano, a veces se desconocen los protocolos para poder dar la atención. Eso sería todo. Y bueno, mi petición es revisar, y me gustaría también conocer cuáles son esas oficinas que están registradas en el programa Más. Muy bien, claro que sí. Gracias. Quiero que le hagamos llegar la información de forma... Sí, por vía, sí, igual por favor. para el resto de los Claro que sí. integrantes. Para conocer. Sí. ¿Cómo no? Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, regidor.
Entonces pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el informe de seguimiento a las recomendaciones sobre derechos humanos, por lo cual le otorgamos el uso de la voz a titular de la Dirección General de Gobierno, o lo va a presentar el secretario. Adelante. Bien, pues platicarles que durante este periodo únicamente recibimos una recomendación, es dentro del número 417 del 2022-A, y bueno, pues la persona quejosa expresó que las autoridades que ella señala dentro de su queja como responsables realizaron declaraciones y señalamientos ante distintos medios de comunicación donde lo responsabilizaron por supuestas faltas administrativas sin que hubiera todavía una resolución firme y que así lo determinara. Esta nos la notificaron el día 28 de marzo del presente año, y pues bueno, esta prácticamente está concluida, y les comento que mediante acuerdo de fecha 11 de abril del 2023, la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato hizo de conocimiento la comparecencia de la persona, en este caso de la víctima, y del secretario de ayuntamiento, nuestro secretario de ayuntamiento, el licenciado Jorge Jiménez Lona, y en la cual expresó su deseo de proponer la conciliación para dar por satisfechas sus pretensiones dentro de la queja que él mismo interpuso, y las reparaciones determinadas mediante resolución de fecha 27 de marzo del 2023, misma que fue aceptada por la autoridad en ese momento. Y pues bueno, con esta aceptación, que más bien con esta solicitud que hace la víctima, pues prácticamente se queda sin materia esta recomendación. Entonces ya no la tienen por cumplida, incluso de manera oficial, dentro de la página de la Procuraduría. Es la única que tenemos para informar. Gracias, Reina. ¿Algún compañero tiene algún comentario sobre este tema? Ninguno. Bueno, yo voy a tener un comentario. Permítame poner ahí un poco la polémica para ver porque es una situación muy particular. Creo que nunca había pasado algo como esto. Entonces yo tengo me genera algunas dudas. Por ejemplo, bueno, la versión que yo tengo, que es la versión pública de la recomendación de la Procuraduría, pues tiene otros puntos resolutivos, ¿no? Tiene varios puntos resolutivos. Bueno, el primero que se otorgue, tiene 4 puntos resolutivos, ¿no? Que se otorgue atención psicosocial, luego una disculpa pública, luego, bueno, disculpa pública que no la solicitan al ayuntamiento, por lo que entiendo, ¿no? Es que la resolución, bueno, ahorita lo comentamos, y qué bueno que nos acompaña porque pues está aquí presente quien atendió esta recomendación. La recomendación la dirigieron al ayuntamiento del municipio de León, por lo que entiendo. Y en los puntos resolutivos van a ser que se otorgue la atención psicosocial, luego una disculpa pública dirigida al quejoso, y también que instruyamos, que el ayuntamiento instruya a quien legalmente corresponda para que inicie un procedimiento de responsabilidad administrativa, y el cuarto es que se instruya también para que se entregue un tanto de esta resolución vaya a los integrantes, a las partes. En este caso fue dirigida estos 2 últimos puntos, el tercero y cuarto, para el síndico Arturo Sánchez Cartila. Entonces lo que no me queda claro es cómo, para empezar, ¿dónde está el acuerdo? O si usted lo tiene ahí en sus manos, el acuerdo, y eso nos lo podrían haber remitido, o de una vez nos lo comparten o nos lo comenta,
cuál fue el acuerdo por el cual se dieron por cumplidas estos 4 puntos resolutivos de la recomendación. Y por otra parte, yo no me enteré hasta que la versión pública circuló, bueno, pero creo que como estaba dirigida al ayuntamiento, creo que el que tendría que tomar la determinación de cómo se transitaba al acuerdo era el ayuntamiento y no el secretario del ayuntamiento. O era el ayuntamiento por su conducto, pero yo no me enteré de la situación. Mis compañeros, yo no sé si se enteraron de la situación, pero el ayuntamiento tuvo que tomar esa determinación. Primero, si tomábamos la recomendación tal cual fue dictada por la Procuraduría, o si transitábamos en ese convenio, como usted nos lo pudo haber sugerido, y creo que fue en atención a su buen oficio que pudo haber planteado este tipo de convenio, pero del cual yo no me enteré, y creo que ahí está donde el ayuntamiento pues, debió por lo menos de tener conocimiento para determinar eso, ¿no? Entonces creo que en ese sentido creo que se le dio una salida, pues digamos una salida práctica o pragmática, pero en el precedente tengo mis dudas. ¿Qué precedente genera? Que no sé si usted fue el que tomó individualmente la determinación de acudir a ese convenio. Entonces creo yo que por ahí se pudo haberse extralimitado en función. Bueno, no sé ya para comentar, bueno, platicarles a los regidores cómo se da este proceso. En primer término, la recomendación para la disculpa pública no era el ayuntamiento. Si uno lee la propia recomendación, la disculpa pública era instruirle al síndico, al primer síndico de este ayuntamiento. Así viene en referencia, y el punto resolutivo dice: se instruya a quien legalmente corresponda al inicio del procedimiento de responsabilidad. Ese ya lo comentó. Se emite una disculpa pública dirigida a la víctima de acuerdo en los términos señalados en la presente resolución. Y en la presente resolución viene que se le instruya, si se acepta esta recomendación, al síndico para que emita la disculpa. Aquí lo importante es determinar en qué momento se dio y por qué no se sube al ayuntamiento. Como ya se hizo público y se ha comentado, el día 11 de abril se acude a la Procuraduría de Derechos Humanos, acude su servidor, en relación a una invitación que se nos hace para un proceso de conciliación. En este proceso de conciliación es deseo de la víctima, que esto es importante, el derecho es de la víctima, no es del ayuntamiento, no es del secretario, el derecho es de la víctima. Y la víctima es quien decide hacer este acuerdo. Nosotros acudimos en representación porque fue turnado a su servidor, y ahí lo que se hace es un acuerdo conciliatorio. El acuerdo conciliatorio no es público porque es un acuerdo entre las partes y no se podría revictimizar a la víctima. Lo que yo sí puedo darle lectura, si ustedes así gustan, es el acuerdo que recae sobre ese acuerdo de conciliación. En términos prácticos, ¿por qué no se dio cuenta el ayuntamiento? Que entiendo que es su inquietud, presidente, y es porque se quedó sin materia la recomendación. Al no haber ya recomendación, ¿qué le doy cuenta yo al ayuntamiento si ya no existe la obligación? La propia Procuraduría archiva la propia recomendación, se queda sin materia. Si les parece, les doy lectura al acuerdo, y creo que nos puede dar un poco de claridad. Dice: León, Guanajuato, 11 de abril 2023, visto el número remitido de la persona titular de la Subprocuraduría Zona B y sus anexos, recibido el 11 de abril 2023 por la Secretaría General de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Primero, agréguese el expediente para los efectos que correspondan. Segundo, que con el oficio de referencia se hizo de conocimiento la comparecencia de la persona víctima y de Jorge Daniel Jiménez Lona, secretario de Ayuntamiento del municipio de León, Guanajuato,
por la cual expresó su deseo de proponer conciliación para dar por satisfechas sus pretensiones dentro de la queja interpuesta y reparaciones determinadas mediante resolución de recomendación 27 de marzo de 2023, misma que fue aceptada por la autoridad en este momento. Esto viene lo importante. En consecuencia, atendiendo a la voluntad y deseo de la víctima, resulta procedente tener por satisfecha las medidas de reparación integral que fueron señaladas en la resolución de recomendación. Por lo tanto, archives el presente expediente como asunto totalmente concluido y dese de baja del registro de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Así lo acordó y firma el maestro Eliseo Hernández Campos, secretario general de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Entonces, si usted puede leer este acuerdo, deja sin materia, ya no hay necesidad de subir o darles vista a los ediles, se queda sin materia, la víctima se tiene por satisfecho y ya no hay necesidad de un pronunciamiento del ayuntamiento, porque ¿sobre qué se pronunciaría el ayuntamiento? Si ya la propia recomendación o la víctima se tiene por satisfecha. Esa es la explicación, el por qué ya no se le dio cuenta al ayuntamiento, porque ya no tendría sobre qué pronunciarse, se quedó sin materia la recomendación. Bueno, ¿Puedo? yo difiero de eso, pero a ver, compañero, adelante. Más que un caso de practicidad, como menciona el presidente, creo que es oportuno dar lectura al 42 de la Ley de Protección de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Si me permite, voy a dar lectura. Artículo 42, a petición de la persona quejosa o agraviada, y siempre que los hechos, materia de la queja o denuncia, no se refieran a violaciones de naturaleza grave o reiterada, el procurador o subprocuradores procurarán la conciliación de los intereses de las partes a fin de lograr una solución del conflicto y con objeto de subsanar o restituir el goce de derechos humanos. De lograrse la conciliación o el reconocimiento de la autoridad responsable de la violación del derecho que se le imputa, en cualquier etapa de la investigación o del proceso, el procurador o subprocuradores acordarán la conclusión del expediente. Entonces, bien como hace referencia el maestro Lona, al final la propia persona quejosa dio por satisfechas estas situaciones a las cuales llegaba. Entonces, sí, más que algo de practicidad, es algo apegado a la legalidad. Gracias. Gracias. A ver, adelante. Bien, nada más comentarles que en el tema de las recomendaciones de derechos humanos atienden en un primer momento, como todos sabemos, a la queja que presenta quien se ostenta como víctima, ¿no? Entonces, desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos prevé la situación de conciliación baja, y la misma normativa, no solamente en el tema de los lineamientos que maneja la Corte Interamericana, sino también la CNDH, dentro de su propia normativa, considera el tema de conciliación, así como la Ley de Protección de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. ¿Qué es lo que prevén prácticamente todas estas normativas y que tienen algo común? Es que si la víctima solicita una conciliación, que fue el caso concreto, puede, en este caso la Procuraduría, en coordinación con las autoridades, si es que la autoridad acepta esta conciliación, puede solicitarlo. Entonces, a esto atiende como el antecedente que solicitó, viene previsto desde la Corte Interamericana, baja la CNDH, así mismo la Ley de Protección. Entonces, en este caso fue lo que se perfeccionó. Aquí un punto muy importante, regidor, es que a quien se le tiene que tutelar el derecho es a la víctima. ¿Me explico? Y la víctima fue quien se da por satisfecha en los puntos que atiende la recomendación. Si bien es cierto, la recomendación se pudo haber sometido a votación, no se acepta y ahí se queda, no trasciende ningún acto de autoridad, no se acepta la recomendación y la víctima no obtiene ningún beneficio. ¿Por qué? Porque las recomendaciones, como todos lo sabemos, no son vinculantes, no son obligatorias, y esa era una posibilidad que se diera, que el ayuntamiento se iba a pronunciar, pero no había garantía de que se fuera a aceptar o no la recomendación. Entonces aquí lo importante, repito, es el derecho de la víctima. El derecho de la víctima es atendido a través de un proceso de conciliación, y en ese proceso, repito, la víctima se da por satisfecha y deja sin materia la recomendación. ¿Sobre qué se iba a pronunciar el ayuntamiento si ya no existía algún proceso abierto? Porque la propia Procuraduría archivó la recomendación, ya no había materia sobre qué se iba a pronunciar el ayuntamiento, ya lo que nosotros digamos al interior, pues se quedaba sin materia.
Bueno, gracias. Pero no se malinterprete, ¿no? Creo que la salida que se le dio al asunto, pues fue la mejor salida. ¿Cómo dicen los abogados? Mejor vale arreglarse acá por las buenas, ¿no? Nos arreglamos y para qué vamos más para adelante. Bueno, ya sabemos que luego en los debates, en las declaraciones y sobre todo cuando se persigue alguna causa que se considera justa, pues se encienden las pasiones y se pueden decir muchas cosas, ¿no? Y luego alguien se incomoda, alguien más que otros. Bueno, pues en eso transitó proceso. Ese pleito. Las consecuencias más, digamos, graves, profundas, que se hubieran podido dar en ese tema, pues son materia de otra discusión y de otra instancia. Mi comentarios no son tanto, sino son un poco más de forma, creo. Porque si ustedes bien dicen que se transitó por la vía de la conciliación, pero ¿quién con quién concilió? A ver, si me permite, ahí yo participé en el proceso porque el deseo de la víctima... Pero usted no fue en su calidad personal porque no estuvo dirigida la recomendación y la queja a su persona. Pero permítame, me lo explico. Usted en calidad de secretario de este ayuntamiento. Es correcto. De tal suerte que entonces sí participó este ayuntamiento en ese proceso conciliatorio, ¿o no? Usted, con la función que nos desempeña de asesoramiento y de atender estos asuntos, fue como participó en esto. Estuvo ahí el compañero síndico en ese convenio, por lo que entiendo no estuvo. Sí, entonces si usted fue ahí y la lectura que da a la ley, al artículo, también se refiere justamente a eso, pero se refiere a la conciliación entre las partes y digamos en una parte del proceso. Ya había dictado una recomendación. Esa, creo yo, no la tuvieron. Yo he dicho en esta mesa también muchas veces que las recomendaciones no las, así como les llegan a la presidenta o a quien la dirija puntualmente la Procuraduría, no la manden a la comisión, cosa que no ha ocurrido. No la tendría que mandar. Pero además le tendríamos que dar análisis para ver cómo le damos el cauce, como usted bien lo dice. Podríamos aceptarla o no aceptarla, o ver, vamos. Pero por eso digo yo que en esa forma, y como usted participó en ese convenio, fue a nombre del ayuntamiento, y por eso digo que ahí fue donde transgredió la función. Bueno, le explico el por qué acudió su servidor y no acudió directamente el síndico. Recordemos que aquí a quien se tutela otra vez es los derechos de la víctima, y el derecho de la víctima no era reunirse con el síndico. Él pidió que fuera su servidor, un interlocutor, y así actué. Le digo, no puedo dar más información de cómo se llevó a cabo, pero el proceso fue a solicitud de la víctima que acudiera su servidor. Yo en ese momento informé al síndico y se estuvo en comunicación con él. Entonces, el proceso no es que yo me haya levantado y deseando ir y yo citar a personas, no fue así. Hubo un llamamiento de la Procuraduría, consulté yo al síndico, porque la petición de la víctima, repito, era no reunirse con él. Es un derecho que la víctima tiene, no la pueden obligar a sentarse con la persona que él considera generador de violencia, no se puede. Él decidió que fuera su servidor quien actuara y pudiera estar en comunicación en ese momento. Así fue como se lleva a cabo. Y le comento, si checamos en el propio reglamento, el artículo 26, fracción segunda, me da atribuciones pues para representar. Por eso le digo, ¿por qué no se dio cuenta el ayuntamiento? Se quedó sin materia, no había que dar o poner a consideración del ayuntamiento. El ayuntamiento ya no tendría que pronunciarse absolutamente sobre la recomendación, porque esta se queda sin materia, inclusive fue archivada, ya no había necesidad. ¿Qué hubiera pasado si el proceso de conciliación no se hubiera llevado a cabo o no se llega a algún acuerdo entre las partes?
estábamos obligados a dar cuenta en el orden del día un punto específico y someterlo a votación de los ediles si se aceptaba o no la recomendación. Si no se aceptaba la recomendación, ahí se quedaba y ya es instancia del Congreso si se manda a llamar o no, pero es una potestad, como bien usted lo señaló, que sale de esta esfera. Y si se aceptaba la recomendación, era atender los 4 puntos resolutivos de la propia recomendación. No hubo necesidad, porque antes de detener la sesión, se llevó el proceso el día 11 de abril, como ya lo cité anteriormente. Gracias, secretario. Adelante, regidor. Una más. Gracias. Regidor secretario también. Gracias. Sí, la ley es muy clara porque lo que comentas hace un momento, presidente, de que se hace un precedente, esto ya está en la ley, tan es así que hay precedentes anteriores que si no, no hubiera este artículo de la conciliación. El artículo de la propia ley señala que es en cualquier etapa del proceso. Entonces, da esa facultad para que se pueda realizar en cualquier momento. Y la última parte, creo que también es muy importante, que es en caso de que la propia Procuraduría determine que no se está dando cumplimiento a las medidas con las cuales se siente agraviado o que se resarza el daño, la Procuraduría de facto llevaría y continuaría el proceso correspondiente. Es decir, hay una instancia de una autoridad fuera del ayuntamiento que está determinando este proceso de conciliación y que determina también que a su vez la propia queja que generó esto queda ya resarcida por el propio convenio que se ha tenido, siempre a petición y de la propia víctima, del propio quejoso. Es decir, ningún acto de conciliación en ningún momento puede proseguir si el quejoso no se da por atendido su propio derecho que le fue así violado o que le fue o que siente que fue violado. Entonces, creo que esas dos cosas son muy importantes. Hay una autoridad externa y el propio quejoso se da por atendidas estas situaciones siempre en todo momento del proceso. Gracias. Gracias, secretario. Así es. Sí, bueno, mi comentario es sobre estas formas. Sirva de todos modos para hacer un precedente, porque creo que aquí en lo que nos toca a nosotros como municipio, creo que hay cosas que hacer en materia de cómo les damos el tratamiento adecuado a las recomendaciones. Tan es así que tenemos si no mal recuerdo, una iniciativa una iniciativa por dictaminar, una iniciativa que toca ciertos temas también de la administración pública. Entonces, sí, que ahí podríamos argumentar más sobre sobre el tratamiento, sobre la mejor manera de darle tratamiento a este tipo de recomendaciones, ¿no? Sí. Entonces, no habiendo más comentarios al tema, ya quedó ahí. Asuntos generales. Seguimos con el siguiente punto, que son los asuntos generales. Como bien lo dice el secretario, que dé cuenta de los asuntos generales, pero creo que no hay ningún asunto general. Si me permitiera nada más, presidente, no como asunto general, porque no tengo facultad para inscribir ninguno, solo hacerles un comentario a esta comisión, que el día de hoy se dio cuenta en el Congreso del Estado un exhorto a 36 municipios del Estado sobre pronunciarse en relación al reglamento de manifestaciones. Es importante nada más que tengamos en el radar que este ayuntamiento, no esta administración, este ayuntamiento ya había aprobado un reglamento en materia de manifestaciones. Nosotros como municipio tenemos una recomendación de la Procuraduría de Derechos Humanos pendiente. No la hemos cumplido porque se está esperando que se emita este reglamento. Este reglamento está aprobado, mas no publicado. Y al no publicarse, porque recordarán que fue regresado por la Secretaría de Gobierno, pues no surte efectos contra terceros. Este reglamento, digamos, no tiene vigencia, no entra en vigor. Entonces, nada más ponerlo a consideración de ustedes, que mientras no aprobemos o hagamos los ajustes necesarios a ese reglamento, vamos a estar en falta o sin dar cumplimiento, porque ya se consultó a la Procuraduría si con un protocolo, unos lineamientos nos tendrían por satisfecha la recomendación. Ya se nos contestó que no, que es necesario emitir el reglamento. Podemos hacer uno totalmente distinto al que está actualmente, pero es obligatorio que tengamos un reglamento. Esto es importante para que lo tengamos y ojalá pudiéramos retomar los trabajos
a efecto de que podamos cumplir esta recomendación de la Procuraduría y pues no nos estén exhortando desde el Congreso del Estado a los municipios. Les digo, son 36 municipios, pero bueno, creo que a nosotros nos toca velar por el de León, Guanajuato, y creo que si pudiéramos trabajar un documento, si ustedes nos permiten, que sea un documento que más que limite al ciudadano en su derecho a manifestar, le garantice ese derecho y comprometa a la autoridad a garantizar el libre derecho a la manifestación. Yo creo que nuestro reglamento tendría que ir en ese sentido, pero bueno, estaríamos esperando las instrucciones de esta comisión. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Sí, lo tenemos en el radar y pues vamos a... Le hago entrega del entrarle- exhorto que mandaron por Gracias. ¿Fue de cuándo? ¿Del día de hoy, de en hoy? unos momentos. Hoy, Sí. hoy está sesionando el Congreso. Qué velocidad que nos llegó. Bueno, una vez concluidas las participaciones, agotado el orden del día, asistió la Dirección General de Apoyo a la Función Edilicia para que colaboren con el secretario de la presente comisión en la elaboración del acta respectiva. No habiendo más asuntos que tratar, se dan por terminar los trabajos de la comisión, siendo las 12 horas con 50 minutos del día señalado. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias a todos. Buenas tardes.